la sesión número 2. El tema es metodología para la solución de problemas por medio de una computadora. Entonces, vamos a ver primero qué es la definición del problema. La definición del problema está dada por el enunciado del problema, es decir, nos van a dar o tenemos un enunciado, un problema, y a partir de ese problema es donde vamos a empezar a definir lo que vamos a hacer. Entonces, para ese enunciado se requiere que haya una definición clara y precisa, es decir, nos tiene que decir exactamente qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cuál es el resultado que se necesita obtener. Es como en los problemas de matemáticas o de física que te dan un enunciado y te dan ciertos valores. Bueno, te piden determinada cosa, aquí es similar. Y luego es importante que se conozca lo que se desea que realice la computadora, ¿sí? Es decir, la operación que tiene que hacer para obtener el resultado. A lo mejor me piden, no sé, obtener el múltiplo de la potencia de un número. Ah, pues tengo que hacer la operación para obtener el resultado. Ok, esa es la definición del problema. Luego tenemos la segunda parte, que es el análisis del problema. Una vez que ya se comprendió lo que se desea de la computadora que tiene que hacer, es necesario definir, y esto es bien importante, cuáles van a ser los datos de entrada, es decir, qué información va a ingresar, qué información es la que se desea producir, o sea, la salida, qué es lo que quiero mostrar, y el tercero, que es los métodos o fórmulas o las operaciones que se tienen que hacer para obtener esa salida, es decir, qué operaciones tengo que hacer, ¿sí? La semana pasada habíamos visto que todo algoritmo, ¿sí? O todo sistema tiene tres cosas principales: una entrada, un proceso Y una salida. y una salida, ¿sí? Cualquiera que me digan tiene exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, para lo que es algoritmos, necesito unos datos de entrada, ¿sí? La información que se va a introducir, cómo se va a procesar para obtener una salida. Eso es bien importante, ¿sí? Luego, ya que tenemos ya analizamos el problema, ahora viene el diseño del algoritmo. Entonces, el diseño del algoritmo describe la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades, es decir, que sea claro y que conduzcan a la solución del problema dado. Para diseñar el algoritmo se pueden utilizar el diagrama de flujo, que ahorita lo vamos a ver, y el pseudocódigo. Ya la semana expliqué así brevemente que era un diagrama de flujo y que era un pseudocódigo. Entonces ahorita vamos a ver el diagrama de flujo, que es el que más me importa. Entonces, ¿alguien ya de los que no se conectaron la semana pasada ya había escuchado sobre el diagrama de flujo o pseudocódigo? No. No, no, ¿No? no, no. Ok, bueno, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, para expresar el algoritmo como un programa, bueno, en un lenguaje de adecuado, ese es el pseudocódigo. Y la ejecución y validación del programa por computadora. Eso ahorita lo vemos con un programa que vamos a utilizar. Todos tienen computadora, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno. Sí. Ahorita les digo el programa para que lo vayan bajando. Ok. Y ya vamos a ver aquí. Estas son el diagrama de flujo, así a grandes rasgos, es la representación gráfica de un algoritmo. Gráfica es porque utiliza símbolos, como ven ahí. Entonces, esos símbolos son esos, hay muchísimos más, ¿sí? Pero esos son los más comunes, ¿sí? Y pueden llegar a variar entre un programa y otro, ¿sí? Word tiene, por ejemplo, dentro de cuando se insertan formas, vienen ahí diagramas de flujo, vienen unas formas parecidas a estas, algunas cambian. El programa que vamos a utilizar, por ejemplo, el de imprimir resultados, no es ese, es como el que viene de entrada de datos, es parecido, ¿sí? Pero de ahí son prácticamente lo mismo. Entonces,
Las formas básicas son lo de inicio o fin o terminal e inicio, que es una especie como de cilindro, ¿sí? Entonces aquí dentro de la palabra o dentro de la figura se pone inicio y fin. Eso es normal. Luego, entrada de datos es cuando se va a introducir un valor sí, un valor a una variable. Para eso se utiliza entrada de datos. Luego, la figura que es un rectángulo es un proceso o también le llaman asignación. El proceso es una operación que se va a hacer, ¿sí? Una suma, una resta, una multiplicación, división, una potencia, una fórmula, ¿sí? Pero también un proceso es asignarle valores a una variable. Asignar valores a una variable, es decir, lo que tengo del lado izquierdo se lo asigno a lo que está del lado derecho, que es una variable. Luego tenemos el rombo, que es el símbolo de la decisión o para hacer preguntas, y lo que va dentro del rombo es la condición. Ahorita vamos a ver las condiciones que van. Luego tenemos decisión múltiple, que es muy similar a la anterior de decisión, pero aquí se pueden evaluar diferentes casos. Eso vamos a ver más adelante. Luego, imprimir resultado es mostrar en pantalla, ¿sí? Lo que se quiera, ya sea un texto o una variable. Las flechas, esas son de cajón, no puede fallar. Las flechas indican el flujo de datos o hacia dónde va el diagrama de flujo, ¿sí? De hecho son cuatro direcciones, es arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿sí? Ese es el flujo, pero aquí pusieron nada más dos. Y bueno, están los conectores que se utilizan normalmente cuando se hace el diagrama de flujo en papel. Por ejemplo, yo tengo mi diagrama de flujo y a lo mejor ya no me alcanza la hoja, pues al final pongo un círculo y le pongo adentro un número, y entonces, por ejemplo, el 1. Y entonces en la siguiente hoja inicio con un círculo y pongo el 1, y entonces ahí indica que el diagrama de flujo continúa continúa ahí en la misma hoja, ¿no? O en la siguiente hoja. Para eso sirven los conectores. Ahorita lo vamos a ver con el programa. Ok. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Profe, bueno, esos símbolos o esos diagramas ya vienen en la computadora o nosotros los diseñamos. Si lo haces, mira, si lo vas a hacer en papel, lo tienes que dibujar. Si lo haces con algún programa, ya los programas que hacen para hacer diagramas de flujo, como el que vamos a utilizar, ya trae los símbolos, ¿sí? Tú nada más agarras y lo arrastras o le das clic y lo pone, y ya tú le dices lo que tiene que hacer. Es nada más eso, ¿sí? O sea, los tienes que hacer a mano o los tendrías que dibujar si lo vas a hacer el diagrama de flujo en papel. Pero como vamos a utilizar programa, te vas a ahorrar trabajo, pero hoy te vas a ver cómo funciona el programa. Ah, ok. Porque hace ambas cosas, ¿sí? O sea, me permite hacer el pseudocódigo, que ahorita vemos qué es, y me permite hacer el diagrama de flujo, que está, pues nada más vas arrastrando las figuras. ¿Alguna otra duda? No, creo que no. Bueno, entonces